Vamos a dar inicio con nuestra clase de estadística. Este primer curso o periodo que tenemos de estadística lo vamos a aprovechar para abarcar algunos conceptos que son básicos y que ustedes deben de conocer y manejar sobre la estadística. Este curso es mayormente práctico, pero como les digo, siempre es necesario que en algún momento trabajemos un poco de teoría. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es estadística. Literalmente nos dicen que la estadística es la aplicación científica de principios matemáticos para la recopilación, análisis y presentación de datos numéricos. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos poco a poco. Para empezar, dice aplicación científica. ¿Por qué? Porque con la estadística se trabaja por medio de métodos, por medio de procesos bien ordenados para obtener un resultado, ¿verdad? Tiene un método, por eso es de aplicación científica. Principios matemáticos, porque la estadística se deriva de la matemática, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí están resumidos los pasos de la estadística. Recopilación, análisis y presentación. Entonces, cada uno de estos pasos son los que se trabajan en el proceso estadístico. Recopilación. ¿A qué se refiere con recopilación? Se refiere a recaudar, a recolectar datos sobre un estudio que vayamos a realizar. Por ejemplo, nosotros queremos colocar una nuestra heladería. Entonces, queremos saber cuáles son los sabores que más consumen las personas dentro de estos locales, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recolectar nuestros datos. ¿Cómo vamos a recolectar o recopilar la información? Puede ser por medio de cuestionarios, por medio de entrevistas, observaciones, etcétera, ¿verdad? Y también en el curso más adelante vamos a trabajar algunas de estas técnicas. Entonces recopilamos la información, le vamos a preguntar a las personas cuál es el sabor de helado que ellos prefieren y así recolectamos toda esa información. También la vamos a clasificar, la vamos a ordenar. Luego podemos hacer un análisis. Con todos los datos que nosotros ya recopilamos, ya vamos a poder pensar o ver cuáles son los sabores entonces que prefieren las personas. ¿Y qué hacemos? Vamos a presentar estos datos, ¿verdad? Vamos a presentar con nuestra compañía, con nuestro socio, o simplemente nosotros también nos podemos presentar para nosotros mismos y ver cuáles son los que más se consumen. ¿Cómo los presentamos? Por medio de gráficos. Por ejemplo, gráficos de barras, también hay gráficos circulares, ¿verdad? También vamos a abordar un poquito lo que son los gráficos más adelante. Entonces van a saber ustedes las formas de presentar cada uno de estos datos. Y básicamente de eso se encarga la estadística, ¿verdad? Que todo esto que hacemos nos ayuda a tomar decisiones, a dar sugerencias sobre algunos temas o fenómenos que estemos estudiando. ¿Alguna duda, chicos? No, señor, todo bien. Muy bien, gracias. Excelente. Continuamos entonces. Ahora sí, hablemos sobre algunos otros conceptos básicos que tenemos en la estadística. Muy bien, en primer lugar tenemos la situación del censo. ¿Alguno de ustedes me puede explicar con sus propias palabras qué entiende por censo? Yo creo, señor, que es recolectar información de las personas de un país. Muy bien, así es, gracias, excelente. Sí, a Señor, través del... Dígame. ya nada, señor, se me olvidó. Lo siento. Okay. El censo es una forma, es una actividad que ha sido utilizada durante mucho tiempo en la cual se contaba a los individuos de
una población, ¿verdad? En este caso, los reyes la utilizaban, o los emperadores la utilizaban para hacer el conteo de las personas que vivían dentro de sus ciudades o sus países, para saber qué tan grande era también su reino, ¿verdad? O sea, cuántas personas él gobernaba, y pues de aquí se fueron derivando algunas otras situaciones. Hoy en día aún se continúa con esta actividad. Aquí en Guatemala hace 3 años se realizó un censo poblacional, quizás ustedes lo recuerden. Pasaban de casa en casa preguntando cuántos individuos vivían en esa casa, a veces preguntaban si eran hombres o mujeres, preguntando, por ejemplo, algunas cuestiones como las condiciones de vida, para tener un estimado. ¿Para qué sirven los censos? Aparte de saber cuántas personas hay, también sirven para hacer proyecciones, es decir, para ver hacia el futuro. Más o menos ellos pueden, con ese dato pueden saber cuántos van a haber dentro de 10 años, cuántos habitantes vamos a ser. Ellos pueden saber cuáles son las condiciones de vida y anticiparse, o el gobierno debería de utilizarlas para buscar estrategias y mejorar las condiciones de aquellos que no son tan buenas. Entonces el censo tiene varias utilidades. Ok. También veamos lo que es población. Población se entiende comúnmente como el conjunto de habitantes de un país. En estadística es algo similar. Es el conjunto de todos los individuos, ¿verdad? En este caso, que tengan una cierta característica. Yo puedo decir que la población estudiantil del instituto son ustedes, y puedo dar una determinada cantidad. Si yo quiero hacer un estudio sobre, por ejemplo, las consecuencias de las adicciones, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Cuáles son los efectos de las adicciones? A la población. A la población, muy bien. Pero ¿cuál va a ser mi población? Van a ser personas que tengan adicciones. Yo no puedo preguntarle a jóvenes sanos como ustedes, ¿verdad? ¿Qué enfermedades tiene usted debido a las adicciones? Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, cuestiones así. No se puede. ¿Por qué? Porque ustedes no cumplen con esa característica. Yo le voy a preguntar entonces solo a las personas que cumplan con esa característica de tener una adicción. Entonces, a ellos yo los voy a considerar una población de individuos, ¿verdad? Un conjunto de individuos. Nos dice que individuo es cualquier elemento que aporte información sobre lo que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno, cada niño es un individuo. Si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Y así, como les digo, dependiendo de lo que yo desee estudiar, así va a cambiar mi población. Hay dos tipos de población. Tenemos una población que es finita. Finita porque los elementos son limitados o se pueden contar sin mucha dificultad. Por ejemplo, hasta 30,000. De 1 a 30,000 personas o individuos sería una población finita. Si pasa de los 30,000 ya se le considera infinita, porque cuesta mucho o es difícil alcanzar a contarse. Un ejemplo que era lo del censo, ¿verdad? El censo, por más que cualquier persona o cualquier gobernante lo desee, no es exacto. ¿Por qué? Porque quizás el día de hoy pregunten en la zona 2 de aquí de Santa Cruz del Quiché cuántas personas habitan y van a tener un dato. Pero para el día de mañana o en una semana ese dato ya habrá cambiado. Hay algunos que puede que se hayan mudado, que hayan tenido que emigrar a otro departamento. Puede que fallezca alguna persona, puede que nazcan otros individuos. Entonces ahí no va a ser la misma cantidad hoy que mañana. Entonces a eso se le considera una población infinita. Bien. Otro término muy importante es muestra. La muestra es muy fácil. Es un subconjunto de la población, es decir, es una porción más pequeña de la población.
Al proceso de obtener muestras se le llama muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una población de 100.000 individuos, entonces voy con una fórmula, ¿verdad? Con una función matemática, yo voy a calcular a ver cuál es la muestra que necesito. Y, por ejemplo, que sea 3.000 o puede ser 10.000, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la población también. Entonces, a ese pequeño grupo que yo extraje del total, le voy a llamar entonces una muestra. La muestra se utiliza porque trabajar con poblaciones es muy difícil. Como les decía, si mi población es de 100.000 individuos, yo no puedo encuestar a 100.000 personas. O sea, podría, pero me llevaría demasiado tiempo, demasiados recursos y sería muy difícil poder también trabajar esa información. Para ello es que entonces solo tomo una pequeña parte, ¿verdad? Y esa parte es la que voy a trabajar y va a ser la que va a representar al resto de la población. Otro término es las variables. La variable es una característica de interés sobre cada elemento individual de una población o muestra. Es decir, la variable es un valor que toma cada uno de nuestros individuos. Hay varios tipos de valores. Nos dice que el valor puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser un símbolo. En este caso vamos a abarcar lo que son números y palabras. Ok. En este esquema tengo entonces lo que son los tipos de variables. Vamos a distinguir dentro de dos tipos de variables. Las primeras son las variables cualitativas que describen cualidades. Muy bien. ¿Cuáles son estos dos tipos de variables cualitativas? Tenemos las variables que son de tipo nominales, que nombran elementos, o sea, se coloca el nombre de los elementos. Ejemplos, podemos tener Quiché, Jutiapa, San Marcos, que son nombres de departamentos. Podemos colocar, por ejemplo, nombres de colores, ¿verdad? Podemos colocar nombres de figuras geométricas, o sea, ahí podemos colocar nosotros nombres de algunos elementos. De esta variable cualitativa también se desprenden las variables que son de tipo ordinal. Para las variables ordinales se van a presentar en orden. Por ejemplo, escalas como satisfecho, medianamente satisfecho o insatisfecho. Dentro de estas, pues también hay una que es más común, que es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, para calificar algo. Podemos decir excelente. Podemos decir muy bueno. Bueno. Regular, ¿verdad? Entonces, esta es otra escala de tipo ordinal. ¿Por qué se le llama ordinal? Porque tiene que estar estrictamente en un orden. No puedo colocar estas etiquetas, estas categorías desordenadas. Bueno, excelente, regular, muy malo, muy bueno, ¿verdad? No se puede. Sino que siempre tienen que estar en orden, ya sea del más alto al más bajo o viceversa. Por ejemplo, empezar con malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, pero siempre tienen que estar en orden. En cambio, las nominales no importa el orden que se coloque. También tenemos variables que son de tipo cuantitativas. ¿Qué son las variables cuantitativas? Son las que describen cantidades. También hay dos tipos. Pueden ser discretas cuando los valores son, así como estos, enteros. Dice asumir uno u otro valor, pero ninguno intermedio. Eso quiere decir que tienen que ser siempre números enteros. Y continua cuando puede tomar cualquier valor entre dos valores dados. Es decir, cuando ahí sí tiene décimas o centésimas, ¿verdad? Cuando no son solo números enteros.
A esto les vamos a llamar entonces variables continuas. Resumiendo y repitiendo la información, las variables son valores que toman nuestros datos. Pueden ser cualitativas, de tipo nominal, cuando se les asignan nombres, así como los nombres de departamentos, o pueden ser ordinales cuando se presenta una escala ordenada. Esto no importa el orden en las nominales, en las ordinales sí tienen que estar ordenadas. Y también tenemos variables cuantitativas que son de cantidades. Pueden ser discretas, o sea, con números enteros, o continuas cuando tienen décimas. Las variables cualitativas siempre se representan por palabras y las cuantitativas siempre se representan por números. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No? Todo está bien. Ok, excelente. De cualquier forma, si más adelante surgen dudas, pues no se preocupen, pueden preguntar sin ningún problema. Ok, entonces aquí tenemos la parte más teórica de este curso. Ahorita ya vamos a comenzar con una parte más práctica. Nuestro primer tema práctico, que es la organización de los datos. Bien, como les decía anteriormente, cuando nosotros recolectamos información, la tenemos que ordenar, la tenemos que organizar. Por ejemplo, aquí vamos a colocar esta tabla representa la edad de 100 personas. Damos de cuenta que fuimos a algún lugar y le preguntamos a 100 personas cuál era su edad, ¿verdad? Entonces vamos a obtener una distribución como esta, una tablita como esta, que no está ordenada. Cuando los datos no están ordenados, se les llama datos en bruto. ¿Por qué se les llama así? Porque no tienen ningún tipo de organización, no están divididas de ninguna forma, o sea, solo están plasmadas, pero no tienen ningún orden. Entonces, no es recomendable trabajar con datos en bruto, porque puede confundirnos, puede hacer que nuestro trabajo vaya mucho más lento. Entonces, por eso es que primero los vamos a organizar. ¿Cómo los organizamos? Pues hay dos formas de organizar nuestros datos numéricos. La primera es de forma ascendente, es decir, del número menor al número mayor, y la otra forma es descendente, es decir, del número mayor, del más grande, al número menor, o sea, el más pequeño. De estas dos formas, entonces, vamos a poder ordenar nuestros datos. Entonces, de tener una tabla como esta, vamos a poder tener una como esta, donde aquí, si ustedes alcanzan a ver, ya están ordenados los datos. Están ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, sería de forma ascendente. Entonces, con estos datos ya ordenados, ya es mucho más fácil comenzar a trabajar. Muy bien, ¿cómo le hago entonces para ordenar los datos de forma ascendente o descendente? Hay un procedimiento que es el que se utiliza para ordenar los datos. Consta de 4 simples pasos. Para ello, vamos a tener nuestra tabla de distribución, así, datos en bruto, que no tienen ningún orden. Y estos los queremos ordenar. Aquí tengo un cuadrito, perdón, aquí tengo un cuadrito que simula la cuadrícula de su cuaderno. Entonces, esto de aquí lo voy a ordenar acá. Bien, primer paso dice contar todos los datos recolectados. ¿Cómo le voy a hacer para contar? Cuando son poquitos, pues no cuesta. Pero cuando son muchos datos, lo que se hace es lo siguiente.
voy a contar la cantidad de columnas, o sea, las que están de forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego voy a contar las filas, o sea, las que van de manera vertical, de horizontal, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que tengo 6 columnas y 5 filas. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar ese dato. 6 por 5, ¿cuánto es? 30. 30, excelente, muy bien. Eso quiere decir que en esta tabla de acá tengo 30 datos. Entonces lo voy a anotar a un costado o abajo de esta manera. N igual a 30. ¿Qué significa N? N significa número total de datos. En estadística siempre representamos esta variable que es N igual y el número de datos. Bien, entonces aquí ya hice el paso número 1. Vamos al paso número 2. Identificar el dato menor y el dato mayor, o sea, el más pequeño y el más grande. De esta distribución, ¿cuál es el número menor? El 1. El 1, muy bien. ¿Y el mayor? El 9. El 9, excelente. Entonces ahí ya los marqué, ya los identifiqué. ¿Para qué? Para que sea más fácil entonces comenzar a ordenar. Paso número 3. Dice, comenzar a anotar los datos de la forma deseada, ya sea ascendente o descendentemente, ¿verdad? Aquí los vamos a hacer de forma ascendente. Entonces, en este caso, yo siempre doy una recomendación y es que esta tabla de los datos en bruto ustedes puedan copiarla en su cuaderno. Si ustedes tienen la posibilidad, solo si tienen la posibilidad, pueden imprimir las tablas, pegarlas en su cuaderno, ¿verdad? Lo importante es que tengamos un lugar para poder trabajar con estos números. Ahorita van a ver por qué. Si lo copian en su cuaderno, que lo copien con lapicero. Bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a contar en orden. Como va a ser de forma ascendente, voy a empezar con el 1. Entonces voy a contar cuántos unos hay en esta tabla. Y los voy a marcar. Por ejemplo, aquí hay 1, 2 y 3. Vean, aquí hice pequeñas marcas. Entonces, con lápiz ustedes van tachando sobre los números. Esto les va a ayudar a que vean cuáles son los que ya contaron. Así, si les hace falta alguno, lo identifican rápido. Y lo voy a anotar en mi cuaderno. Entonces, anoto 1, 1, 1. Vean, como el 1 se repite 3 veces, entonces lo tengo que anotar 3 veces. No puedo anotarlo solo 1, ¿verdad? Sino que las veces que se repite. Si ustedes se dan cuenta, estoy dejando un cuadro de por medio entre cada columna. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos con cantidades más grandes, como centenas o con miles. Por ejemplo, si fueron 125, miren, aquí máxime si tengo la letra un poquito grande, ¿verdad? Entonces, el número me está abarcando todo el cuadrito. Si yo anoto uno aquí a la par sin dejar ese espacio, ¿qué va a pasar? Que se van a revolver. Y voy a pensar que es una sola cantidad o no voy a saber dónde empieza una y dónde termina la otra. Entonces, por eso es que yo recomiendo que dejen ustedes un cuadrito de por medio entre cada número que anoten. Bien. Voy a continuar. Ahora vamos con el número 2. Voy a contar cuántos 2 hay. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y los voy a ir anotando en mi cuaderno de una vez. Algunos lo que hacen es de que si tienen crayones, por ejemplo, el número 1 lo marcan con color azul, ¿verdad? Lo tachan con color azul en el cuaderno. El número 2 lo tachan con amarillo, el 3 con verde y así van distinguiendo cada número con un color
para que sea también más fácil en caso de que se confundan. Luego voy a contar el 3. Vamos a ver, aquí solo tengo un 3, que es este que está acá. Entonces lo anoto. Lo mismo sucede con el 4, también. Solo tengo un 4, entonces solo anoto 1. Ahí estamos. Y así, sucesivamente voy a ir marcando todos los números. Tengo 4 5 y los voy a ir anotando. Así. Y así sucesivamente voy a ir trabajando, llenando cada una de las filas en mi cuaderno. Aquí si no dejan espacio entre cada fila no hay problema, ahí sí no hay problema. Si lo quieren dejar, pues también es válido, no hay ningún inconveniente. Al final de cuentas, les tendría que quedar una situación como esta. Entonces, aquí ya tengo todos mis números ordenados. Entonces voy a marcar que ya los ordené. Listo, ya realicé 3 pasos. Paso número 4 y el último. Voy a volver a contar otra vez todos estos números, de la misma forma en que lo hice arriba. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego 1, 2, 3, 4 y 5. 6 por 5 igual a 30. Y ahí estamos. Si tengo la misma cantidad que tenía con mis datos en bruto, quiere decir que está todo bien. Aquí, por favor, es muy importante eso, que si tengo 30 datos, antes de ordenarlos, al terminar de ordenarlos, también tengo que tener 30 datos. Siempre pongo el ejemplo de la excursión, ¿verdad? Imaginémonos que yo los voy a llevar a ustedes a un viaje y llevo, ¿qué les digo? 20 estudiantes. Cuando yo me vaya voy a llevar 20 estudiantes. Cuando yo regrese de ese viaje tengo que traer 20 estudiantes. No puedo traer 18, no puedo dejar perdidos a 2, 3, 4 durante el viaje, no se puede. Tampoco puedo traer 21 o 22, ¿verdad? Porque ¿de dónde? Entonces, sí es importante que acá hagamos lo mismo, ¿verdad? Si tengo 20, 30 datos antes de ordenar, cuando termine de ordenar tengo que tener la misma cantidad. Si compruebo que es la misma cantidad de la tabla que ya están ordenados que los que no están ordenados, quiere decir que hice bien mi trabajo. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no lo hago o si no me coincide? Tengo que volver a ordenar. De ahí la importancia de que los tachones los hagan ustedes con un lápiz, porque de esta manera ustedes pueden ir borrando, ¿verdad? Donde se hayan equivocado, sin que tenga que volver a copiar los datos. Y de esta forma pueden volver a comenzar. Ese es entonces el procedimiento que se realiza para ordenar datos. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Ninguna, señor. Ninguna. Muy bien. Excelente. Muchas veces cuando nosotros nos explican un tema, en el momentito decimos, sí se me quedó. Pero cuando ya estamos haciendo la tarea, ya es otra cosa. Entonces, si ustedes tuvieran dudas después, o sea, cuando ya estén haciendo la tarea, que supongo que ahorita muchos ya la empezaron a hacer, ¿verdad? ¿Tienen dudas? ¿Hay algo que no les quedó claro? Entonces, pueden preguntar. Hay algunos que todavía no han hecho su tarea. Acuérdense que la fecha límite de entrega es el lunes antes de medianoche. Después de eso, ya no van a poder subir tareas. Y lo más importante, ¿preguntas? No, señor, no hay preguntas. Muy bien. ¿Qué cuaderno vamos a usar? Ah, su cuaderno, ok.
En el listadito que les dejé en la plataforma, les estoy pidiendo un cuaderno con cuadrícula. La cuadrícula preferiblemente que sea normal, ¿verdad? O sea, que no sea de la pequeñita, sino cuadros normales. Yo les pedí de preferencia que fuera universitario. ¿Por qué? Porque hay algunos procesos en estadística que son un poco extensos o incluso que vamos a estar trabajando con algunas tablas que tienen hasta 8 o 10 columnas. Entonces, esas son muy largas y a veces no caben en una sola página. Entonces, por eso preferiría que ustedes pudieran tener un cuaderno universitario de 70 hojas, ¿verdad? Si no se puede con un cuaderno pequeño, porque quizás ya lo compraron, también está bien, no hay problema, ¿verdad? Solo que sepamos trabajar bien ordenadito todo lo que vayamos a realizar. Entonces, eso sería en relación a los cuadernos. De ahí, pues únicamente van a necesitar ustedes lapiceros, lápiz, borrador sacapuntas, su calculadora y si ustedes gustan, pues crayones y marcadores, como les decía, porque quizás les puede servir en algún momento. Únicamente eso. Bien, pasemos a la parte de las actividades o tareas que ustedes tienen que realizar. La actividad número 1 dice que ustedes tienen que elaborar un esquema de la estadística y sus conceptos básicos. ¿Cuál es el esquema? Es uno similar al que aparece aquí. Este de acá. Este es un esquema. Entonces, ustedes colocan ahí la información de manera ordenada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, estadística. ¿Y qué entienden ustedes por estadística? Luego pueden desglosar, por ejemplo, qué es censo, qué es población, qué es muestra, qué son las variables, tipos de variables, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a colocar toda esa información, pero bien ordenada. Ese es un esquema. Y la actividad número 2 nos dice ordenar de forma ascendente los datos ascendentes, es decir, del más pequeño al más grande. ¿Qué datos? Los que tienen ustedes en pantalla son los mismos que están ahí en su guía. Como les digo, si ustedes gustan, copian estos datos en su cuaderno. Si tienen la posibilidad, se pueden imprimir, no hay inconveniente. Y si no, solo los copian. Y los van a ordenar, siguiendo los mismos 4 pasos que yo realicé hace un momento. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ordenan esta tablita, cuando terminan, ordenan esta otra de acá. Son 2 ejercicios de la actividad número 2. Y esa sería la tarea que tienen ustedes que realizar. ¿Dudas? No. No, señor. Todo está No, bien. señor, todo claro. Bien, gracias. Excelente. Señor, nosotros vamos a crear la tabla, ¿verdad? Si solo copian, les voy a mostrar la guía. Creo que por aquí la tengo. Sí, aquí está. Aquí está. Esta es la guía. Entonces, ustedes copian esta tablita, estos números, y estos mismos son los que ustedes tienen que ordenar. ¿Verdad? Los ordenan ahí en su cuadernito. De la forma en que ya les mostré en la presentación con la cuadrícula esa, ¿verdad? No tienen que hacerle los bordes a la tabla, dibujar todas estas líneas de división, no, porque por eso les pido cuaderno de cuadrícula, para que ya venga dibujada, ¿verdad? Ya solo sea de que ustedes empiecen a trabajar. Cuando ya trabajemos con otro tipo de tablas, ahí quizás sí, pero por el momento solo es de ordenar los datos. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Señor. No, señor. Excelente. Entonces, ahí vamos a finalizar nuestra clase.